Riples de corriente para un medio fluvial. Son estructuras sedimentarias que se forman por la acción de una corriente fluvial sobre un estrato de arenisca en la mayoría de los casos, aunque también sobre rocas cuyos sedimentos han sido de menor tamaño. Su forma, estructura interna y geometría externa dependen de la velocidad de la corriente, su dirección y sentido, en algunos casos unidireccional u oscilatoria. Su formación depende de ciertas condiciones como el tamaño de las partículas, velocidad del flujo y disponibilidad de los sedimentos en el mismo. Se caracterizan partículas arrastradas por la corriente sobre el fondo del medio en el que fluyen, ya que éstas originan este tipo de estructuras en un estado de equilibrio dinámico entre lo que es la cara de avalancha, la erosión y sedimentación en la formación de un ripple de corriente, enmarcando estas tres zonas como las regiones que conforman un ripple, independientemente de su geometría. Estos, según los parámetros antes descritos, pueden adoptar una forma tanto simétrica como asimétrica. A su vez, desde las más simples y sencillas como las de una gran complejidad. Se resalta también una gran variación en cuanto a los tamaños, desde los más pequeños hasta los muy asombrosos megarriples. Los riples presentan diversas morfologías, de acuerdo con la velocidad creciente de la corriente en los márgenes de su campo de estabilidad. Los formados a menor velocidad tienen las crestas rectas y sucesivamente cambian a crestas sinuosas y a riples lingoides. Los de cresta recta son los más frecuentes en la naturaleza debido a la baja velocidad de corriente que requieren. Las corrientes fluviales producen riples de caras asimétricas, debido a que son corrientes unidireccionales. Esto nos indica la dirección y el sentido que tenía la corriente que los formó. Además sirven como criterios de polaridad vertical, de interés en el estudio de series plegadas, ya que señalan muro y techo de la estratificación. En cuanto a la estructura interna de los riples, o a su laminación, en la cara de barlovento se desarrollan pocas láminas o ninguna, pues corresponde a la parte erosiva. En la dirección del frente o sotavento se desarrollan grandes cantidades de láminas. En la parte basal del ripple pueden desarrollarse un grupo de láminas de fondo de muy poca envergadura. Los ripples pueden ser descritos basándose en la forma de sus crestas. Crestas rectas. Son derechas a través del ancho del ripple, sin curvas en planta, continuas por largas distancias. Crestas onduladas. Son sinuosas en planta, a lo ancho del ripple, pero también son continuas por largas distancias. Crestas discontinuas. La línea de cresta no es continua sino fragmentada y no puede ser seguida. Pueden presentarse en variedad de formas como lingoidales. Ripples de cresta rectilínea. Estos presentan sus crestas y valles rectilíneos y alineados paralelamente. Se forman bajo un flujo de baja energía. Cuando migran, producen una laminación cruzada de tipo planar. La superficie superior e inferior de cada ripple son planas debido a la erosión. Este tipo de ripples son característicos de ambientes fluviales, intermareales y de corrientes turbias. Ripples lingoides. Presentan líneas de crestas discontinuas. Su forma es más o menos lobulada. Este tipo de ripples requieren una mayor energía que los demás. Al migrar, originan una laminación cruzada en surco. Ripples de oscilación. Los ripples de oscilación, también denominados ripples de olas, son ondulaciones simétricas o ligeramente asimétricas, originados por la acción del oleaje sobre materiales diversos. El tamaño de los ripples de ola y su presencia están en función de dos variables, la velocidad de la ola y la granulometría. Según Eichmann, desaparecen al alcanzar los 90 centímetros sobre segundo, y a partir de este límite, las partículas se mueven según láminas paralelas.
La granulometría es otro de los factores que influyen en el tamaño de estos ripples. Se puede afirmar en un sentido general que los megarripples se originan con granulometrías gruesas y los pequeños con granulometrías finas. La característica de su simetría o ligera simetría se utiliza para separarlos en dos grandes grupos, que reciben precisamente estos nombres, simétricos y asimétricos. Los ripples de oscilación simétricos, como su nombre lo indica, se caracterizan por presentar un patrón de simetría en sus crestas y valles. Por lo general, puede afirmarse que estos tipos de ripples poseen sus crestas y valles alineados rectilíneamente. Su estructura interna está caracterizada por poseer una laminación dispuesta en chevrón, que es una peculiar disposición de las láminas, tanto en el punto de inflexión de las crestas como en su correspondiente en los valles. Ripples de oscilación asimétricos. Este es un tipo muy parecido a los ripples de corriente rectilíneo, y algunas de las características que presenta son que la superficie inferior del ripple se encuentra ordenada irregularmente, y las láminas del fóreset acaban uniéndose, aunque algunas veces estas láminas presentan offshots. Este tipo de estructura se forma cuando las láminas del fóreset se continúan a través del valle contiguo y llegan a posicionarse sobre el flanco de la cresta siguiente, prolongándose hasta la parte más alta donde se unen.